versículo 14 al 20. Marcos capítulo 5, versículo 14 al 20. Dios bendiga a quienes nos verán a través de los medios multimedia o nos están viendo ya a través de los medios multimedia. Entiendo que se transmite a través de 9 productoras de distribuidoras de cable a todo Oriente, ¿verdad? Y Honduras. Así que Dios bendiga a los que nos ven a través de TV Getsemaní y a través de nuestras redes sociales también. Les saludamos desde la primera iglesia de las Asambleas de Dios en la ciudad de La Unión, El Salvador. Marcos capítulo 5, versículo 14 al 20. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, o sea, aproximadamente unos 6,000 demonios, sentado, vestido y en juicio cabal, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Puede tomar su asiento. Quiero hablar esta mañana bajo un título, tomando estos versículos: una incómoda visita. Una incómoda visita. Quiero primero poner el contexto, la base el contexto más inmediato en cuanto a lugar, ¿verdad? Situación y lugar en la cual nos encontramos en este texto. Es una historia muy conocida, la del endemoniado gadareno. No era que así se llamaba, ¿verdad? Gadareno, sino que era la región o la ciudad a la cual él pertenecía, porque algunos creen que ese era el apellido, ¿verdad? Del endemoniado. Era al no haber un nombre, cuando la Biblia omite nombres, ¿verdad? Se identificaba a través de la región, la ciudad donde una persona vivía, igual que la mujer samaritana. No es que se llamaba samaritana, sino que era de Samaria. Jesús muchas veces le llamaban nazareno, ¿verdad? Porque era originario de Nazaret. Así que esta historia la conocemos muy bien, el endemoniado gadareno. Pero me llama la atención, en los 3 evangelios encontramos esta historia, en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo 8:28 y Lucas 8:26. Me llama la atención que siempre antecede el mismo relato. Muchas veces, para entender el contexto, ¿verdad?, puntual de una historia, debemos de ir al contexto inmediato, o sea, el contexto literario que antecede al pasaje que nosotros estamos leyendo. Y me llama la atención que siempre a esta historia, en todos los evangelios, le antecede la misma historia, y es la historia de cuando Jesús calma la tempestad. Jesús está pasando al otro lado del mar de Galilea, y la palabra del Señor nos dice que este lago de Galilea, cuando vamos a la historia, tiene por lo menos unos 20 kilómetros por lo más largo
y 11 kilómetros por lo más ancho. El lugar de nuestra historia, cuando nos ubicamos en el mapa geográfico, el lugar de nuestra historia, por lo menos Jesús tenía que atravesar unos 8 kilómetros de lado a lado para llegar a Gadara. Y es interesante que en este viaje, amados hermanos, el riesgo que se corrió para poder llegar a Gadara. La Biblia dice que se levantó una gran tempestad mientras ellos pasaban al otro lado. Y echaba las olas en la barca. Dice que la tempestad les estaba inundando la barca de tal manera que se anegaba, ya se estaban hundiendo. Era una gran tempestad y me sorprende para que un pescador se aflija, para que un experimentado navegante se aflija, tiene que ser realmente una verdadera tempestad. Yo siempre lo he dicho eso. Aquellos que hemos tenido la experiencia de vivir cerca a esa actividad, ¿verdad?, marítima y conocer lo que es una travesía en el mar. Yo siempre digo, estos hombres si tenían temor era porque ciertamente aquella tempestad era algo capaz de atemorizar hasta el más experimentado pescador. Pero ¿sabe qué pasa? Jesús, mientras tanto, dormía en la barca. Amén. Dormía en la barca. Mientras los discípulos estaban asustados y que casi las aguas los anegaban, él dormía en la barca. Y este pasaje siempre antecede al relato del endemoniado gadareno. Y es que me sorprende lo que Jesús era capaz de hacer con tal de cumplir un propósito en la vida de alguien. Para el amor de Jesús no habían barreras, no habían barreras geográficas que pudiesen impedir que Jesús llegara a la necesidad, a la persona donde iba a cumplir un propósito. El cansancio no era una barrera. Jesús estaba cansado, a lo mejor estaba durmiendo por eso, ¿verdad? Era extenuante, era agotador el ministerio, las personas lo agobiaban a Jesús, multitudes venían a él y él tenía que subir a las barcas para a veces ir a otra región, ¿verdad? Y escapar del afán ministerial. Pero el cansancio no era una barrera para que Jesús cumpliera el propósito por el cual él sabía que había venido a este mundo. El hambre no era una barrera. Dice la Biblia que cuando fue a Samaria, que tiene una similitud, ya verá usted la historia de estas dos regiones, por qué Gadara y Samaria están conectadas, estos dos personajes. El hambre no era una barrera. Mientras los discípulos dijeron, tenemos hambre, vamos a ir a buscar algo de comer, él se quedó cumpliendo su propósito, compartiendo una palabra con la mujer samaritana, porque no habían barreras de parte de Jesús para poder cumplir su propósito. Jesús nunca pasaba de un lugar sin cumplir su propósito. Gadara no fue la única ciudad a la cual Jesús fue. Jesús también fue. ¿Por qué Gadara es tan importante? Porque Gadara no era una región dentro de los contornos de Jerusalén, de la Tierra Santa. Gadara se dice que es una de las primeras ciudades gentiles que Jesús visitó. Porque al igual que otras ciudades, Gadara era una ciudad pagana, era una ciudad de gentiles a las cuales los judíos no se atrevían a pasar. Y Jesús rompió con esos estereotipos de que no se podía transitar o pasar a este tipo de ciudades. ¿Se recuerdan cuando sus discípulos, Jesús les dice que van a ir a Samaria y ellos quieren evitar a Samaria? Quieren rodear Samaria porque no querían pasar por Samaria, porque no se llevaban. Los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero Jesús vino y rompió con todos esos esquemas, esos paradigmas, esos prejuicios
que la gente tenía para hacer la obra de Dios. No habían barreras para el Señor. Él no solamente fue a Gadara, él fue también a Jericó de visita al ciego Bartimeo. Él fue también a Betania, donde resucitó a Lázaro. Él también fue a Jericó, donde fue a salvar a Zaqueo y a tener un encuentro con este hombre. En Galilea, en Caná de Galilea, él convirtió el agua en vino. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice entonces que para Jesús no habían barreras con tal de cumplir su propósito. Pero la historia que nos compete esta mañana, la historia del endemoniado gadareno. Vaya conmigo al capítulo 5, siempre de Marcos, y leamos desde el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Esta historia, amados hermanos, es sorprendente. Hay un hombre que tenía 6,000 problemas. Cuando vamos e indagamos lo que significa una legión romana se conformaba por aproximadamente unos 6,000 soldados. ¿Se imagina cuántas ataduras, cuántos problemas tenía este hombre? Yo digo, un hombre con 6,000 problemas. Tenía un espíritu inmundo. Vivía en un cementerio. Hay detalles que me llaman la atención, y es que cuando Jesús está cruzando el mar de Galilea, el lago de Galilea, la Biblia dice que era de noche. Y cuando llegan a Gadara, todavía era de noche. Y yo me hago esta idea, hermanos, qué situación, qué panorama más entenebrecedora visitar un cementerio de noche. Yo conozco gente que aún de día, hay gente que ni le gusta ir a los entierros. Yo conozco unas hermanas que no les gusta ir ni a las velas porque les tienen temor. No sé si respeto o temor a la muerte, pero hay que no se pueden ni por lo menos asomar a un ataúd. Yo no sé si hay alguno de estos aquí, ¿verdad? Que nunca ven a un muerto, nunca es una opción para ellos asomarse a un ataúd. Ir a acompañar, a endechar a alguien, o entrar a un campo santo, a un cementerio. Ahora bien, Jesús está llevando a los 12 discípulos de noche a un cementerio. Ya ve que para Jesús no hay barreras. Cuando Él quiere cumplir el propósito, cuando hay alguien en la mira de Él, no hay tormenta, no hay tempestad. Sea de día, me sorprende porque Jesús dijo: mientras el día dure, ¿verdad?, tengo que hacer la obra, y la noche viene y la noche avanza, yo tengo que hacer la voluntad del que me envió. Y aún de noche Jesús estaba cumpliendo el propósito de alcanzar las vidas que lo necesitaban.
él, a esa distancia, a los 8 kilómetros que lo separaban de una orilla de otra, él sabía que ahí había una vida que necesitaba ser transformada. Y no importaba la tempestad, no importaba el contexto, este hombre vivía en un cementerio. Allí va Jesús, lleva consigo a los 12 discípulos a altas horas de la noche a un cementerio a luchar con una legión de demonios. Un hombre, la Biblia dice las características, tenía un espíritu inmundo, vivía, miren la condición en la cual la tenía Satanás, vivía en un cementerio. ¿Qué más? La Biblia dice que estaba atado, tenía ataduras, grillos y cadenas. Esa era la condición de este hombre, no solamente física, sino que reflejaba la condición espiritual. Este hombre tenía ataduras, tenía grillos y tenía cadenas. Pero lo sorprendente es que la Biblia dice que siempre él desmenuzaba los grillos y nadie lo podía detener. Y esto me llamaba la atención porque hay una historia similar de un hombre que tampoco las cadenas lo podían detener. Este hombre se llamaba Sansón. Pero lo que me llama la atención es que la influencia detrás de cada uno de ellos era distinta. El domingo hablábamos cuántas veces la Biblia decía de Sansón que el Espíritu de Dios estaba en Sansón. Y por más que lo ataran, él siempre se desataba, él siempre, no había ataduras, lo ataron con mimbres, con cuerdas, lo ataron con cadenas y Sansón siempre se libraba porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ahora bien, ¿quién está detrás de este endemoniado? Hay una legión, hay un espíritu inmundo y la Biblia dice que él hacía lo mismo, las cadenas las desmenuzaba. Y algunos podrán decir, y yo me cuestionaba y decía, entonces quiere decir que en las tinieblas tiene el mismo poder también para romper cadenas, así como Sansón lo hacía a través del Espíritu Santo. ¿Será que el enemigo tiene fuerzas también para romper cadenas? La historia y la enseñanza, el principio que aquí la Biblia nos quiere enseñar es que cuando una lucha es espiritual, no hay medios físicos humanos que puedan en contra de una lucha espiritual. Tanto en Sansón, la intervención de él, la ayuda de él era una ayuda divina, era una ayuda espiritual. Y los mimbres, las sogas, las cadenas eran medios físicos, eran medios humanos por tratar de detener algo espiritual. Pero los medios humanos no pueden detener algo cuando tiene un propósito espiritual detrás de sí. Y lo mismo pasa en el mundo de las tinieblas. La lección que nos está dando la Biblia aquí es que si este hombre, influenciado por las tinieblas, influenciado por los espíritus inmundos, era capaz de desmenuzar cadenas, grillos y sogas, cualquier atadura, alguien podrá decir entonces es que el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas es poderoso también. Lo que aquí nos está enseñando la palabra es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Este hombre representa una vida con intervención humana, con medios humanos por tratar de de solventar un problema espiritual. La gente lo encadenaba, lo ataba, le ponía grillos y él siempre desmenuzaba, se libraba de aquellas cadenas. ¿Sabe por qué? Porque su problema era un problema espiritual, un problema del alma. ¿Cuánta gente trata de solventar problemas del alma, problemas del espíritu a través de soluciones humanas, materiales? ¿Cuánta gente vino a Jesús? Hubo una mujer que le dijo: todo lo he gastado en los médicos, porque ella trataba a través de los medios humanos solucionar un problema del espíritu. Había gente que llegaba, dice la Biblia, una mujer encorvada, tenía un espíritu de enfermedad, dice la Biblia. Y la Biblia nos habla entonces de cómo la gente trata las cadenas. Era la representación de tratar muchas veces a través de los medios humanos cambiar, transformar
la vida de las personas, pero no es posible si Cristo no está de por medio. La vida del ser humano no puede ser transformada si Cristo no está de por medio. Y por mucho que usted intente, este hombre, su condición era deplorable, ataduras, grillos, cadenas, no había descanso para él. De día y de noche daba voces, dice la Biblia, de día y de noche no había descanso en su alma. Dice la palabra que se hería con piedras, se lastimaba, se laceraba con piedras. Esa era la condición, un hombre con 6,000 problemas. Tenía muchos problemas. Ahora bien, pero cuando llega la vida, a mí siempre me gusta esa analogía. El hombre está y Jesús tenía todo programado. No era la hora incorrecta, porque hay una hora incorrecta para algunas cosas. Cuando hablamos esta mañana de una visita incómoda, de una incómoda visita, ¿cuántas veces ha recibido usted una visita que es incómoda quizás? Jesús, y aunque usted no lo diga, Jesús muchas veces fue una visita incómoda para las personas. Pregúntele a Simón el fariseo, que creyó que era una buena idea invitar a Jesús a su casa y preparar un banquete. Y dijo, aquí me voy a lucir. Jesús era en la etapa de popularidad de su ministerio, porque hay una etapa de popularidad en el ministerio, y es la que todos a veces anhelan, pero la etapa ya donde todos abandonaron a Jesús. Amén. La etapa de la pasión del ministerio, donde Jesús tuvo que sufrir. Pero en la etapa de popularidad todos querían invitar a Jesús a su casa. Todos querían ser relacionados con Jesús. Simón el fariseo invita a Jesús a su casa creyendo que era una buena idea. Lo pone en el lugar de honor, en el centro de la mesa, y invita a las personas de más alto honor para que estén cerca de Jesús. Y él quería congraciarse, pero de repente alguien irrumpió aquella cena, una mujer de mala reputación. La Biblia dice que entra y empieza a llorar sobre los pies de Jesús, a enjugar. Y Simón el fariseo empieza a decir en su interior, si este realmente fuese profeta, se diera cuenta de qué mujer está cerca de él. Mas Jesús conocía el pensamiento de Simón. Aquella visita se volvió un poco incómoda, porque muchas veces Jesús causaba incomodidad a los lugares que llegaba, porque ese era el distintivo. Y cuando me refiero a la incomodidad, me refiero a lo primero que el Señor incomodaba era la forma de ellos percibir quién era Dios. La incomodidad de Simón era a su religiosidad. Era la forma en la cual él percibía a Dios. Recuerde que él está diciendo, si este fuese un enviado de Dios, porque eso es lo que él creía que debería de hacer un enviado de Dios. Era estar distante de los pecadores, era alejarse de la gente pecadora, era solo convivir con gente que aparentemente era perfecta. Esa era la percepción de Simón el fariseo. Y eso incomoda cuando Dios viene a derribar nuestras percepciones equivocadas, erróneas, nuestros paradigmas. Recuerde que ese fue el principal problema, siempre lo he dicho, de que Israel no recibió a Jesús porque no encajaba en su forma de percibir quién era Dios. Ellos tenían un concepto de Dios, un Dios que consumió a mucha gente en el Antiguo Testamento. Gente que había blasfemado, que había ofendido a Dios. Literalmente la tierra se tragaba a aquellos que habían blasfemado en contra de Dios. El agua había negado a los enemigos de Dios. Ese era el Dios que ellos percibían, un Dios que le dijo a Moisés, nadie traspase los límites del monte porque
sea animal o sea una persona, si traspasa los límites, van a morir, serán consumidos. E Israel entonces tenía esa percepción de Dios cuando Cristo se manifestó. Por eso los evangelios dicen: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque miraban a un Cristo en la cruz que lo escupían, que lo vituperaban, que blasfemaban. Y él decía: ¿cómo va a ser este Dios? Si este fuera Dios, ya los hubiera consumido, como en el Antiguo Testamento. Si este fuera, ¿cómo Dios se va a dejar latigar? ¿Cómo Dios va a dejar que se burlen de él? Ese no es Dios. Por eso el problema era que cuando Cristo vino, ellos no, Jesús no encajaba en la percepción que ellos tenían de Dios. Y por eso se volvía una visita incómoda muchas veces en sus hogares. Porque Jesús se salía a veces del protocolo que ellos tenían establecido. Ahora bien, la palabra de Dios dice, yo quiero que vea conmigo, cuando Jesús hace el milagro. Y en lo que yo me quiero centrar de esta historia es a la reacción de la gente cuando Jesús libera a este endemoniado. Y el versículo 14 que leíamos: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Esta es la situación por la cual nosotros hablamos esta mañana de una visita incómoda, de una incómoda visita. Y es que me llama la atención cómo la humanidad se ve reflejada acá. Hermanos, me imagino que Gadara, una de las 10 ciudades de Decápolis, usted menciona ahí que este endemoniado luego va a Decápolis. Decápolis literalmente significa las 10 ciudades. Deca, 10, polis en griego es ciudad, ciudades. Decápolis era una conglomeración de ciudades, una región de 10 ciudades con influencia griega. Alejandro Magno había establecido, cuando el gran imperio, ¿verdad?, griego, estableció esta región de 10 ciudades con influencia griega. Entonces era una región llamada Decápolis, así se nombraba a esta región. Algunas de las ciudades que conformaban esta región, por decirlo así, estaba Gerasa, estaba Pela, estaba Dion, Damasco. ¿Han escuchado de Damasco? Era una de las 10 ciudades que estaban en esta región. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que Jesús llegó y encontró a aquel hombre en aquella situación. Ya le hemos escuchado cuál era la condición espiritual de este hombre. Y Jesús hace la liberación, porque ese era el ministerio de Jesús: sanar, libertar y salvar. En eso consistía el ministerio de Jesús, sobre todo salvar. Muchas veces Él nos sanó en algunos lugares, ¿verdad? Dice que no pudo hacer milagros por la incredulidad de las personas, pero Él siempre salvó. Él siempre predicó el mensaje de salvación. Entonces en eso consistía el ministerio de Jesús, en salvar, en sanar, pero también libertad, que es un ministerio, es un enfoque que la iglesia no debe de olvidar. Y el problema es que hoy en día no se vea con frecuencia tal vez las manifestaciones espirituales. No es porque no lo haya, sino porque hemos perdido la sensibilidad y el discernimiento espiritual. Pero la gente, hermanos, tiene ataduras espirituales en su vida. El día viernes salíamos con la comisión de evangelismo a lugares donde quizás anteriormente no podríamos andar tan tranquilos, ¿verdad?
Y eso es algo que yo podía reflexionar y decía, hoy tenemos la oportunidad. Habían lugares que yo nunca me había metido, hermanos, en la ciudad de La Unión. Y decía, Dios, hoy tenemos la oportunidad de poder andar, de caminar por lugares donde antes quizás por prudencia, ¿verdad? Por no decir por miedo, no podíamos quizás andar. Aprovechemos esa oportunidad. Aprovechemos esa oportunidad. Y mirábamos la condición de muchas personas. De muchas personas. Y la vida deplorable que llevaban. Porque muchas veces la cultura o la dinámica familiar que se vive en una familia refleja la condición espiritual de esa familia. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor llega a este lugar y obró milagros. Y a nosotros nos falta muchas veces tener ese discernimiento. Cuando uno va a un hogar, uno discierne, hermanos. Uno tiene esa sensibilidad de parte del Espíritu de saber que ahí hay problemas serios. No solo de pobreza, sino de ataduras espirituales. Amén. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Y que si meditamos en la ley de Jehová de día y de noche, y hacemos conforme a todo lo que en ella está escrito, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando vemos que la gente no prospera en las áreas de su vida, a veces refleja que hay una desconexión de los principios bíblicos, que se han desconectado de agradar a Dios. Pero el hecho de que nosotros no veamos con frecuencias que necesitamos el ministerio de la liberación a las personas endemoniadas, no es porque no estén ahí, sino porque no lo estamos percibiendo. Ahora bien, la Biblia dice que el Señor llegó a aquel lugar. Hemos hablado de cómo Jesús fue un incómodo invitado muchas veces. Ahora Jesús viene a esta región de Gadara. Y a mí me sorprende que el hombre es liberado de 6,000 problemas. Una legión de demonios. ¿Se imagina cuántos problemas causaba este endemoniado a esta ciudad? ¿Cuántos problemas? ¿Quién lo encadenaba? ¿Él mismo se encadenaba? No. Y la Biblia dice que esto era algo frecuente. Siempre se liberaba, siempre rompía las cadenas, siempre desmenuzaba los grillos. Y yo le digo, ¿quién tenía esa tarea de estar encadenando a este hombre? Pues la gente de la ciudad. ¿Se imagina lo que hacía este endemoniado? Este hombre con 6,000, una legión romana se conformaba de aproximadamente 6,000 soldados. Algunos entran en ese dilema que dicen, pero los cerdos eran 2,000. ¿Cómo es que podrían ser 6,000 si los cerdos eran 2,000? Pues quizás le tocó a 3 por cada cerdo de demonio, ¿verdad? No sabemos, es cuestiones que no interesan, no vienen al caso. Pero algunos discuten, pero ¿cómo eran 6,000 demonios si los cerdos, la Biblia dice que eran 2,000? El Espíritu Santo por algo da esos detalles, ¿verdad? Dice 2,000 cerdos. Pero no es lo que importa, pero había para todos los cerdos. Que eran más de 2,000, eran más de 2,000. Porque dice que todos los cerdos se precipitaron en aquel risco, ¿verdad? Ahora bien, todo esto, ¿qué podrá decir cuando Jesús llega y trae liberación y quitó aquel martirio? ¿Cuál creería usted que debería de ser la reacción de la gente? Pues celebrar, gozarse. Mucha gente vino a Jesús. Jesús, mi hija da voces y se echa en el fuego. Ten misericordia. Jesús hacía como que no escuchaba y seguía caminando. La mujer cananea sigue, insiste, ahora no viene de pie, sino que se lanza, se arrodilla. Jesús, ten misericordia de mi hija. Ella da voces y se lanza en el fuego. Jesús hace como que no escucha. Los discípulos empiezan a decir, Señor, despídela, porque da voces detrás de ti. La mujer ya no viene de rodillas, sino que se postra ante Jesús, se tira al suelo, completamente se humilla y le dice, Jesús, ten misericordia de mi hija, que da voces y se echa en el fuego. Jesús responde a la tercera
imploración de aquella mujer, le dice: no me es lícito dar el pan de los hijos. ¿Quién eran los hijos? Los judíos. Ella era una mujer cananea. Mire, por eso había una conexión, yo le digo, había una conexión entre estas ciudades, Gadara, Samaria, Caná, porque eran ciudades que estaban lejos de los límites de la tierra santa. Jesús le dice: no te puedo dar el pan. ¿Qué era el pan? Era la liberación. Amén. Él dice: el pan es la libertad, es la sanidad, que es para los hijos, no se la puedo echar a los perrillos. Hermano, yo me vuelvo para mi casa si me dicen perrillo. Pero aquella mujer no lo hizo. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. A eso quería llegar Jesús. Por eso que él hacía como que no oía. Él quería ver la insistencia, hasta dónde era capaz de llegar la fe. Y el Señor en aquel momento le dijo: tu hija es sana. ¿Se imagina el gozo de aquella mujer de ya no encadenar, de ya no encerrar a su hija, de ya no estar pendiente de que su hija se echa sobre el fuego? Había gozo por la liberación. Amén. Pero ¿qué pasó en Gadara? La Biblia dice que la gente dijo: Jesús, vete. Al ver lo que Jesús había hecho, la liberación de aquel endemoniado, la gente, en vez de recibir alegre con gozo, le dijeron: vete de nuestros contornos. Porque cuando hablamos de una incómoda visita, Jesús llegó a incomodar las creencias, las costumbres, los negocios de aquella gente. Algunos dicen que ¿por qué los cerdos? ¿Qué tenían que ver los cerdos si eran inocentes? En la ley judía los cerdos era un animal que no se podía comer. Se cree que el propósito de aquellos cerdos tenían también una costumbre pagana, por eso estaban siendo criados. Y Jesús va y confronta, ataca frontalmente las costumbres, los pensamientos de aquella región, de aquella ciudad, y todo esto incomodó a aquella gente. Y por eso le piden a Jesús: vete de nuestros contornos. La Biblia dice: y les contaron y comenzaron a rogarle. Versículo 17, Marcos 5, 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús llegó a incomodar la costumbre. Por eso es que mucha gente no quiere venir a Jesús. El día viernes nosotros invitábamos y muchos decían: no. Mi papá es contrario a eso. ¿Pero por qué? Porque Jesús es incómodo para la vida de las personas. Porque hay que abandonar los vicios. Porque hay que abandonar nuestro orgullo. Porque hay que abandonar nuestra vieja manera de vivir. Porque hay que empezar a agradar a Dios en nuestros hogares. Porque se va a empezar a poner orden si Cristo entra a nuestra vida. Por eso Jesús es incómodo. Era una visita incómoda para muchos. Ahora viene y Él confronta la religiosidad, la forma de pensar. Y la gente empieza a pedirle a Jesús que se vaya. No querían que les alterara su tranquilidad. Mucha gente no quiere a Jesús en sus vidas porque va a alterar su tranquilidad. Así está bien. Así estamos bien. Mucha gente no quiere que su tranquilidad se le altere. La gente dice instintivamente: no te metas con mis posesiones. El problema de la gente fue que Jesús se metió con los cerdos, con lo que ellos tenían. Y por eso le dice: Jesús, vete de acá, no te metas con nuestras posesiones. ¿Cuánta gente no pudo venir a Jesús porque no querían que Jesús se metiera con sus posesiones? El joven rico dijo: no, al evaluar que tenía muchas posesiones, no soy capaz, dijo, de seguir a Jesús. Mire, estamos yendo a evangelizar cada mes. Estamos yendo a evangelizar a un lugar donde hay gente muy cómoda. Y la comodidad material muchas veces es un obstáculo. Por eso Jesús dijo: cuán difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos. Por eso la gente: no te metas con nuestra comodidad. No quiere que su vida se le altere.
no me compliques mi religión, mis creencias. Por eso Jesús era una incómoda visita muchas veces. Ahora bien, yo termino. La Biblia dice en el versículo 18, al entrar él en la barca, Marcos 5, 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. ¿Cuántos días tenía este hombre de convertido? Y comenzó a publicar en Decápolis, no solo en Gadara. ¿Cuántas ciudades era Decápolis? 10 ciudades en Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Algunos dicen que estamos ante lo que fue quizás el primer misionero de la Biblia. La palabra apóstol también significa enviado, pero ya sabemos quiénes fueron constituidos apóstoles. Porque algunos dicen que este hombre recibió también una comisión apostólica de ir. Yo digo, por lo menos podemos decir que quizás fue el primer misionero. ¿Quién se imaginaba usted? Quizás que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. La Biblia está diciendo que un hombre que acaba de ser liberado de 6,000 posesiones demoníacas es comisionado para ir y a predicar a Decápolis. Más luego la Biblia dice que Jesús volvió a esa región, y cuando volvió a esa región, la Biblia dice que muchos, dice en Marcos capítulo 7, versículo 31, dice la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando ¿por dónde? Por la región de Decápolis. Amén. Marcos 7, 31. Y le trajeron a un solo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahora bien, mire, si usted lo ubica cronológicamente, Jesús pasa por la región de Decápolis, pero antes, en el capítulo 5, lo están expulsando de la región de Decápolis. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Entró a Decápolis en ese momento? No. La Biblia dice que entrando a la barca, él se regresó. Pareciera que él obedeció a la gente, ¿verdad? La gente le dijo: no, 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 Señor, vete de nuestros contornos. Jesús sube a la barca y se regresa. Pero ¿cuál era la estrategia de Jesús? Les deja un infiltrado, les deja al primer misionero, le dice al hombre. Y cuando ve a aquel hombre que Jesús se sube a la barca, mire cuán grande gozo aquel hombre, el que me acaba de transformar la vida, el que me acaba de cambiar la vida. Yo quiero ir con él, yo quiero andar con él. Yo digo, este hombre quizás no tenía nada, y qué maravilloso hubiese sido la oportunidad de él acompañar a Jesús. Pero mire cómo son los designios del Señor. Cuando aquel le dice: déjame ir contigo. Cuando Jesús vio que se subía a la barca y se iba, aquel que lo había transformado, aquel que lo había liberado, aquel que había cambiado su vida, lo único, la pasión que él tenía era andar con él, vivir por la causa de Cristo. Y sabe que aquel hombre le rogó y le dice: Señor, déjame ir contigo. El Señor le dice: no, 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 quédate aquí, ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Este hombre no tenía 10, 20, 30 años de estar en la fe. El primer día, como la mujer samaritana. Por eso les decía, hay una gran conexión. Estos dos hombres eran gentiles, eran de regiones paganas, excluidas. Pero igual la mujer samaritana es enviada. Ve a decirles, ve a contarles. Y empieza la mujer samaritana a decir: vengan a ver si no es este de quien nos hablan los profetas. Y aquel hombre va a predicar, a contar las maravillas. La gente en aquel momento le dice a Jesús: vete a los contornos. Pero luego los evangelios, lo hemos leído en Mateo 7:31, lo dice Marcos 7:31, Mateo 15:29 también lo dice, que luego Jesús llega a la región de Decápolis. Porque en último lugar, la incomodidad es la semilla del evangelio. Es la semilla de la propagación del evangelio. La Biblia dice que cuando los discípulos
eran perseguidos, iban de un lugar a otro. Amén. ¿Qué fue el detonante para que los discípulos propagaran el evangelio? La muerte de Esteban. Él es apedreado. Luego que es apedreado, la iglesia tiene que empezar a mudarse, tiene que empezar a movilizarse por la persecución y la incomodidad, aquello de no estar cómodos, de no estar tranquilos. La iglesia estaba tranquila en Jerusalén, pero no querían ir a predicar. Pedro le dijo: no, yo, ¿cómo voy a ir a la casa de Cornelio? Yo no me he juntado, dice, con cosas inmundas, dice Pedro. No, el Señor entonces empieza a inquietar, empieza a traer persecución, porque la incomodidad da el paso a la propagación del evangelio. O dígame si no es cierto. ¿Cómo? Entonces dice Romanos capítulo 10, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les va a predicar si no hay quien sea enviado? Si no vamos, si no hay quien les anuncie. Pero eso habla de alguien que abandona la comodidad en la cual está, la tranquilidad en la cual está. La iglesia, cuando salió de la comodidad, cuando Esteban es apedreado, empezaron de ir, y por eso se cumple Hechos 1:8. Primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe qué produjo eso? La incomodidad. Ya la iglesia no estaba tranquila, no estaba cómoda, tenían que avanzar con el evangelio. Y ese endemoniado, la Biblia dice que va. Y cuando Jesús regresa a las regiones de Gadara, dice que multitudes creían en él y le seguían. Yo me imagino que todos esos años que pasaron para que Jesús regresara a la región de donde lo habían expulsado, allí donde él era una incómoda visita, mientras Jesús se fue a hacer su ministerio, aquel endemoniado empezó a hablar de las maravillas de Dios. Y cuando él llegó, ya el terreno estaba listo. Ya la gente no lo expulsó, porque aquel hombre había hecho la tarea. Amén. Porque la incomodidad es lo que impulsa el avance del evangelio. Aquel hombre empezó a propagar las maravillas, y Jesús ya no fue una visita incómoda, sino que la Biblia dice que multitudes en la región de Decápolis, aquella región de donde había sido expulsado, luego le seguían, eran sanados, eran libertados. Amén. Así que, amados hermanos, que nuestra actitud no sea como las personas de Decápolis. ¿Somos por Cristo o estamos en contra de Cristo? Ellos le dijeron: vete de nuestros contornos. No, debemos de permitir que Jesús penetre aún cuando tenga que derribar, ¿verdad?, nuestros prejuicios, nuestros argumentos, y nos saque de esa vida de comodidad, para que su obra y su propósito se cumpla en nuestra vida. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias esta mañana por tu palabra. Hemos escuchado cuántas veces quizás tu visita fue algo incómoda para las tinieblas. Señor, ahí donde hay caos, ahí donde hay desorden, ahí donde hay tinieblas, ahí donde reina, oh Dios, un espíritu de maldad, ahí donde hay ataduras, ahí donde hay muerte, ahí, Señor, donde aquel hombre estaba entre las tumbas, entre la oscuridad, ahí llegó la vida. Aquel que habitaba entre los muertos, la vida llegó a aquel lugar, y aquel hombre salió de las tumbas a una novedad de vida, salió a la vida, porque la vida llegó ahí. Pero, Señor, la reacción de la gente fue y es igual a la reacción que muchos hoy en día tienen. No quieren ser intranquilizados, no quieren, Señor, que se les saque de la comodidad. Quieren llevar vidas tranquilas en su forma de pensar, en su religiosidad, con sus posesiones. Por eso ellos piden que Jesús se vaya de sus contornos. No quieren a Jesús en sus vidas, no quieren a Jesús en sus familias, porque Jesús muchas veces se convirtió en un invitado incómodo, así como en el hogar de Simón el fariseo. Muchas veces Jesús incomoda, Señor, y por eso muchos no lo quieren en la familia, no lo quieren en sus vidas, no lo quieren en sus ciudades, en sus colonias, en sus barrios. Pero, Señor, hoy hemos entendido que es necesario, porque la incomodidad, tú siempre llamaste a hombres santos a salir de la comodidad. Le dijiste a Abraham: deja tu tierra,
deja tu parentela, o sea, deja la seguridad en la cual que vives y ve al camino que te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. Muchas veces es necesario salir. Pedro no quería salir de la comodidad de Jerusalén para ir a predicar a la casa de Cornelio, pero vemos el ejemplo del endemoniado gadareno, este hombre que fue libertado, y una vez que fue libertado, él fue comisionado. A lo mejor fue el primer misionero que es enviado a una región pagana, extranjera, para hacer la obra, para predicar, Señor, para preparar el terreno, para que en el futuro, cuando tú llegases a Decápolis, muchas personas creerían en ti, porque aquella incomodidad, salir de aquella incomodidad, fue, Señor, la semilla para la propagación del evangelismo. Así como la iglesia se tenía que movilizar de un lugar a otro, porque eran perseguidos. Señor, no permitas que nos acomodemos en nuestras formas, en nuestros constructos mentales, en nuestros paradigmas. Señor, inquiétanos siempre. Inquiétanos a salir de la normalidad. Señor, todo con el propósito de alcanzar las almas, de alcanzar las vidas, de vidas que están atadas, como lo estaba aquel hombre endemoniado, vidas que están encadenadas. Señor, es una lucha espiritual. No hay medios materiales, humanos, que puedan, Señor, en contra de aquello que es en el Espíritu. Padre, gracias esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor esta mañana. Que el Señor le bendiga.